generalmente operadores binarios. Y pues nos habíamos quedado en la parte de operadores de asignación, ¿ya? Entonces vamos a continuar a partir de aquí. Y listo. Dice, entonces, existen varios operadores de asignación. El más evidente y el más usado es justamente el símbolo de igualdad, ¿sí? El igual, pero no es el único, ¿sí? El operador de asignación se utiliza para asignar un valor a una variable. Su sintaxis es la siguiente. Bueno, ya hemos venido usando justamente este operador en las anteriores sesiones. Básicamente lo que hacíamos era tomar una variable, ¿sí? Colocar el operador de asignación y colocábamos un valor que queríamos almacenar dentro de dicha variable. Esto empleando este operador de asignación, el símbolo igual. Ahora, escribir una expresión, como por ejemplo, una reasignación sería en este caso, que sería tomar el valor de A, de una variable A, ¿ya? Incrementar en 8 unidades y dicho resultado colocar en la misma variable. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos un operador especial para realizar esa tarea de forma, ¿sí?, más simple y más directa. ¿Sí? Entonces, ¿cuál va a ser ese operador? Ese operador, ¿sí?, va a ser justamente aquel formado por el símbolo de suma y el símbolo de igualdad. ¿Ah? Cuando utilicemos entonces este operador, básicamente lo que haremos será tomar la variable, colocar el operador nuevo, ¿sí?, y colocar el valor en el que se intenta incrementar, ¿sí?, a el valor inicial que está almacenado en dicha variable. ¿Sí? Entonces dice esta última expresión, incrementa la variable que aparece a la izquierda del operador en una cantidad dada, que justamente es la que se coloca del lado derecho del operador. ¿Ya? Entonces vamos a observar aquí en el siguiente programa el uso de varios operadores. Claro, si esto podemos realizar para la suma, seguramente lo podemos también realizar para la resta o para el producto. ¿Sí? Entonces, lo que se muestra en el siguiente código. Tenemos, entonces, en la línea 5, definimos 3 variables enteras, A, B, C. Pedimos que el usuario ingrese los valores, ¿sí?, para almacenar dentro de estas variables. ¿Sí? En la línea 8, mediante un operador de reasignación, lo que hacemos es modificar el valor de A, lo incrementamos en 8 unidades. En la línea 11, tomamos del valor de B, ¿sí?, y lo multiplicamos, en este caso lo multiplicamos por I, multiplicamos por 3 al valor que inicialmente está almacenado B. En la línea 3, ¿sí?, lo que hacemos, en cambio, es obtener el cuadrado del valor que está almacenado en C. Para ello, ¿qué es lo que hacemos? Tomamos el valor de C, multiplicamos por el valor de C y volvemos a colocar en la variable C. ¿Vamos? Entonces, aquí hay que tener, sí, un poco de cuidado hasta tener el absoluto dominio sobre qué tipo de reasignación realizando. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar este código. A ver, entonces esto de aquí lo borramos. Y vamos a ejecutar esto. Aquí faltan tabulaciones. Por acá un espacio. Aquí un enter. Y creo que ahí estaría. Aquí está más esto. Y listo. Entonces vamos a ejecutar el código. Lo que esperamos es que primero nos envíe un mensaje en pantalla para ingresar 3 valores. ¿Sí? Aquí seleccionamos el lenguaje, C++, y se ejecuta. Entonces, miren, en el primer caso, bueno, de momento nuestro código se encuentra aquí en la línea 7, a la espera que se ingresen los 3 valores. Recuerden que para ingresar los valores, damos un enter para, ¿sí?, informarle que ya se colocó un valor y que el mismo se proceda a leer. Coloquémosle 9
el siguiente. Y el tercero vamos a colocarle 15. ¿Ya? Perdón, ¿me decían algo? Me ayudan a cerrar los micrófonos, por favor. Dice, el primer número incrementado en 8 unidades, ¿sí? Bueno, aquí, fíjense, me da un resultado de 12. ¿Y por qué me da el resultado de 12? Pues hemos tomado el valor de A inicial, que era el valor de 4, y en la línea 8, lo que en el fondo estamos haciendo es tomar el valor de A, incrementar en 8 unidades, y ese valor poderlo almacenar en A. Y es por ello que cuando imprimimos A en la línea 9, ¿sí? Nos da el valor de 12 en pantalla. Luego, el valor de B, que fue ingresado por el usuario, tiene un valor de 9. Fue un valor de 9. Entonces, tomamos ese valor de 9, multiplicamos por 3 y volvemos a almacenar dicho valor en B. Eso es lo que se hace en la línea 10, mediante un operador de reasignación. Al imprimir la línea 11, justamente el resultado que se espera, 9 por 3, 27. ¿Ya? Por último, en la línea 12, y aquí hay que tener un poco de cuidado en interpretar esto, lo que estamos haciendo es tomar el valor de C, ¿sí? El valor que está almacenado en C, que es el valor de 15. Lo volvemos a multiplicar por C, ¿sí? Porque justamente el valor que vamos a emplear para la operación es aquel valor que se encuentra al lado derecho. Y nuevamente aparece C. Entonces, en el fondo lo que estamos haciendo es tomar 15, multiplicar por 15, ¿sí? Y ese resultado, pues lo depositamos nuevamente en C. 15 por 15, pues el resultado 225, que es justamente el mensaje que nos arroja en la línea 13. ¿Ya? ¿Podemos realizar más operaciones? Claro que sí. Podríamos tranquilamente ahora tomar A y restarle 5 unidades. ¿Sí? Y mostrar nuevo valor de A. Entonces, en principio, el valor de A, el último valor que tenemos almacenado, es el valor de 12. Aquí, perdón, aquí es un igual, no el más. Entonces, en la línea 14, estoy tomando ese valor de 12 y le voy a quitar 5 unidades. ¿Sí? Ese resultado se vuelve a almacenar en A. Lo que esperaría, entonces, si ingreso los mismos valores, 4, 9 y 15, es que al final de todo, el valor de A, ¿sí? Que se tenga almacenado, sea igual a 7. ¿No? Entonces vamos a ejecutar con 4, 9 y 15. 4, 9 y 15. Fíjense, al final, el valor que quedó almacenado en A es justamente 7. ¿Bien? Preguntas que tengan sobre el uso de estos operadores de asignación, o como yo les llamo, reasignación. Porque en principio ya esas variables tienen un valor, estamos reasignando valor, estamos modificando el valor. Ninguna duda. Ok. Entonces continuamos. Entonces los operadores, justamente aquí, para la resta, el producto, la división, incluso para el cálculo del módulo, ¿sí? Tienen un comportamiento análogo al que ya se ha mostrado para la suma, ¿sí? Pero justamente están aplicados a las operaciones de resta, multiplicación, división y módulo. Entonces, en el fondo, estos operadores de asignación o reasignación, ¿sí? Tienen básicamente una forma corta y una forma larga de expresarse, ¿sí? Cuando nosotros, si observamos la columna de la forma corta, cuando nosotros colocamos una variable A en el lado izquierdo, el operador de reasignación de la suma, y en el lado derecho, ¿sí? Un valor B, en el fondo, lo que estamos haciendo es tomar A, ¿sí? Y en A vamos a colocar el valor inicial de A sumado el valor de B. Lo mismo sucede para la resta, para el producto, para la división o para el cálculo del módulo. ¿Ah? Ya ustedes eligen si quieren emplear la forma larga o la forma corta para hacer uso de estos operadores. ¿Sí? Mi recomendación,
pues que empleen la forma corta. ¿Sí? Pues, al final ustedes son quienes deciden, ¿no? De pronto en las evaluaciones, así, no hay alguna penalización por utilizar una u otra forma, ¿no? Sí, esto que quede claro. Luego vamos a hablar sobre las constantes. Ya en alguna sesión anterior, ¿sí? Me parece que Laura nos preguntaba si existía algún paquete para almacenar los valores de constantes, por ejemplo, pi o el número euleriano. Sí hay librerías en C++ que justamente ya tienen definido estas constantes. Sin embargo, nosotros podemos también definir nuestras constantes en cada uno de los programas que desarrollemos. Entonces vamos a ver cómo se definen las mismas. Entonces una constante es una variable que almacena un valor. ¿Sí? Aquí, pues claro, puede llamarnos un poco la atención. Es decir, ¿cómo que una constante es una variable? Recordemos que llamamos variable, ¿sí?, al espacio de memoria en el que vamos a almacenar un valor. Claro, ese valor constante, para almacenar ese valor constante, se hace necesario que se reserve un espacio en la memoria. ¿Y cómo reservamos un espacio en la memoria? Pues justamente creando una variable. Ahora, la diferencia de las constantes respecto al resto de variables va a ser en que en las constantes, ¿sí?, si bien tienen un espacio reservado en la memoria y se anota un número, ese número no puede modificarse en toda la ejecución del programa. Si a una variable le digo que tiene el valor de 5, ¿sí?, pues esa variable en todo el programa va a trabajar con ese valor, ¿sí? Si intento modificar, pues el propio compilador me va a alertar, ¿sí?, de que se intenta modificar algo que en principio no puede, no se puede hacer, ¿no? Entonces, ahí que quede muy claro esta línea, ¿no? De que una constante es una variable que almacena un valor que no varía, es importante, que no varía a lo largo de la ejecución de un programa, ¿no? En C++ se puede definir una constante anteponiendo al tipo de variable la palabra reservada. Entonces, claro, vamos a hacer uso justamente de este comando o de esta palabra reservada const que vamos a anteponer al tipo de la variable. Y con ello, el compilador, ¿sí?, al observar que se encuentra esta palabra reservada, ya va a tener en cuenta que no se puede modificar el valor almacenado en esa variable. ¿Sí? Bueno, por convención, los nombres de las constantes se suelen escribir por lo general en mayúsculas y se ubican en las primeras líneas del código, en lo que se llama el preámbulo. ¿Ya? Entonces, a continuación, tenemos un programa que emplea constantes. En este programa, la idea es la siguiente: que el usuario ingrese el valor de un cierto consumo que realice un restaurante, ¿ya? Ingresa dicho valor y pues a dicho valor de consumo le carga, ¿sí?, un extra por el impuesto del valor agregado, en este caso el IVA, y también le recarga, ¿sí?, un cierto porcentaje por la propina o atención que justamente tuvo en el restaurante. ¿Vamos? ¿Ya? Entonces, fíjense aquí, en la línea 5 y en la línea 6 es importante notar que si bien estamos definiendo dos variables que son de tipo double, IVA y propina, son las dos variables que en principio se definen con el tipo double, ¿sí?, se está anteponiendo al tipo la palabra reservada const, ¿sí? Pues eso implica que esta variable IVA y esta variable propina se convierten en constantes, ¿sí? Y justamente para cada una de estas variables se asigna el valor. En el caso del IVA, un 12%, y en la propina, un 5%. ¿Ya? Y pues luego, en la línea 8 se pide quién es el valor, en la línea 9 se procede a leer ese valor de consumo, ¿ya? Bueno, aquí en la línea 10, al parecer, esta está de más, la línea 10 debería ir en vacío, ¿sí? En la línea 11 se procede a calcular el consumo sumado, el impuesto al valor agregado, ¿sí? En la línea 13, a más de sumar el impuesto al valor agregado, se suma la propina, ¿sí?
y se muestra el valor final a pagar por el consumo. Entonces, podríamos también esto ejecutarlo. A ver, esto vamos a arreglarlo un poco, porque así no se ve muy bien. Esto está de más, la línea 10 está de más. Y va. Por aquí, esto también vamos a colocarlo a continuación. Muy bien, y por aquí esto también. Listo, entonces vamos a ejecutar. Entonces, miren, primera cosa que directo voy a la línea 8. En la línea 8 me muestran el mensaje y el programa se queda estancado en la línea 11 a la espera de que se ingrese el valor de consumo. En las dos primeras, perdón, en la línea 5 y en la línea 6, y automáticamente el compilador sí ha almacenado los valores de las constantes que se han declarado. ¿Ah? Entonces vamos a pensar que se ha hecho un consumo de $100. Pues entonces a ese valor se le va a incrementar el impuesto al valor agregado, un 12%, y luego un 5% por, en este caso, la propina, ¿no? Entonces al final, fíjense, nos muestra el siguiente mensaje. Su factura con IVA es de $112, claro, los 100 sumaron, no, en este caso le suma el 12%, y la factura incluida la propina asciende a $117 y me envía el mensaje de agradecimiento por el consumo. Y listo, pues entonces aquí ya hemos declarado nuestras propias constantes. Ahora, yo les comentaba en el documento que era común que estas constantes se encuentren al inicio del programa. Entonces, mi recomendación es que si el programa es muy extenso, ¿sí?, estas constantes la coloquen sí, en el preámbulo, justamente por fuera de la función principal, ¿sí? Luego de la declaración del espacio de nombres estándar, allí pueden colocarlo, ¿sí? Entonces van a tener el mismo funcionamiento, ¿sí? No les va a dar ningún error si colocan las constantes por fuera de la función principal, ¿no? Entonces igual podemos ingresar el valor de 100, el resultado, nuevamente, 112, 117. ¿Sí? Entonces, si tengan alguna pregunta sobre esto. Claro, ¿solo pueden definir constantes de tipo doble? No, pueden definir cualquier otro tipo de constante, o cualquier otro tipo. Pueden definir una constante de tipo entero, ¿sí?, que sea igual a, pensemos, descuento, ¿sí?, que vamos a aplicar un descuento de $10. ¿Verdad? Entonces pondremos aquí a este valor final. Aquí vamos a incorporar una línea más. A pagar, aplicar el descuento. Y aquí pensemos que es restado el descuento. Listo. Entonces vamos a ver que también va a funcionar esto. Muy bien. Ingresamos nuevamente un valor de 100. Y bien, en este caso ya tenemos nuestra línea en la que se aplica el descuento de $10. ¿No? Pensemos que es algún tipo de cupón. Y por la presentación del cupón tenemos un descuento de $10. ¿Ya? Entonces aquí también se ha empleado una constante de tipo entero. ¿Pueden declarar constantes de otros tipos? Claro que sí. Ahora no sé qué tan útil podría ser tal vez el hecho de declarar una constante de tipo string. La verdad que no sé qué utilidad la podríamos dar. Lo más común va a ser declarar constantes de tipo double o de tipo entero. ¿Sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta?
Ángel. Sí, profe, buenas tardes. Entonces, si Hola. supongamos que pongo en la función principal más descuento. Perdón, Ángel, no te escuché. Si le ponemos más descuento, dices. A ver, vamos a colocar eso justamente antes de aplicar el descuento, ¿ya? No me silencié, profe, me silenciaron. Perdón. A ver que no me da tiempo para ver lo que me habías pedido de quitarles del control. Pero bueno, yo espero que luego de lo que ya les comenté la anterior vez, de que debemos tomar muy en serio estas clases, ¿sí? De que las personas que posiblemente estén de graciosos, sacando a los compañeros o silenciándolos, ¿sí? Créanme que van a tener problemas si continúan así. ¿No? Yo no quiero tener problemas con ninguna persona, ni tampoco tener que informar esto a las autoridades, pero si pues se mantienen, vamos a tener que sí, ya tomar cierto tipo de medidas. ¿Sí? Así que por favor, a Profe, tomarse muy en serio las clases, ¿no? profe, Si disculpe, alguien, am, sí, Brianna, sí, si quieres o sea, se puede hacer manualmente convertir a todos en asistentes y ahí ya no tienen ese poder de sacar o silenciar a alguien. ¿lo puedes hacer de pronto? Sí, ya le hago, profe. Ya, por favor, te agradecería mucho. Ya, y bueno, espero que espero no identificar a esos graciositos, porque ya, van a tener problemas, se los aseguro. Ya, yendo a la pregunta de Ángel, ¿sí? Según lo que le entendí, me corrige si no es así, la idea era ver qué sucedía si tomábamos la variable descuento y esta la incrementábamos en una unidad. ¿Sí? Entonces, queríamos ver cuál es la reacción del compilador, porque en principio el valor que está almacenado en esta variable de nombre descuento no puede ser modificado. Y claro, en esta línea 15, al colocar descuento y el operador de incremento, en este caso un post-incremento, veamos cuál es la reacción del compilador. En principio, no debería permitirnos que se modifique dicho valor. ¿Sí? Justamente ese es el mensaje que nos muestra sí, en la consola, ¿no? De que no puede modificarse. Al final es una variable que solo va a permitir la lectura del valor. No me permite la escritura, ¿sí? No me permite modificar. No sé si esa era la pregunta, Ángel. Sí, ese mismo era, profe, gracias. Ya. Claro, y aquí estamos incrementando en una unidad. Podríamos pensar qué sucede si intentamos ahora utilizar un operador de reasignación y ahora intentamos que esto se incremente, pensemos en 20, en 12 unidades, ¿ya? 12 unidades. Pues el comportamiento debería ser similar, ¿sí? Entonces, claro, aquí existe un problema porque se intenta sobreescribir algo que en principio no se puede, ¿no? Ya, ahora lo que sí podemos es acceder a este valor. Con este valor podemos hacer operaciones, ¿sí? Pero en ningún momento modificar dicho valor. Ya, entonces borramos esta línea. Listo. No sé si tengan alguna pregunta adicional sobre esto. ¿Ya? Bueno, si no es así, continuamos. Luego tenemos la conversión de los tipos. Ya habíamos visto en la sesión anterior que se presentaba cierto tipo de resultado poco extraño cuando teníamos generalmente la división de entero a entero, ¿sí? Si esa división no era exacta, pues no nos mostraba el verdadero resultado de la división. Nos mostraba únicamente la parte entera y del resultado de la división. Pues de alguna manera podemos corregir aquello. Claro, eso lo podemos hacer, ¿sí? Coercionando a los tipos o convirtiendo a los tipos.
¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver en esta sección. Dice, cuando se realizan operaciones aritméticas con operandos de distinto tipo, C++ realiza una conversión implícita del operador cuyo tipo tiene un rango de representación menor al tipo del operando cuyo rango de representación es mayor. ¿Sí? De esta forma se puede realizar la operación. En el caso de una operación entre un número entero y un número real, el entero se convierte implícitamente a real. ¿Sí? Y eso es lo que ya también evidenciamos cuando teníamos que hacer una división de entero a entero. Si uno de los valores enteros, ¿sí? A uno de los valores enteros colocábamos, le añadíamos eh, el punto flotante, colocábamos punto y como decimal 0, pues ya funcionaba la división. Es lo que evidenciamos en la anterior sesión. Claro, porque en ese caso el compilador asumía que dicho número que habíamos colocado, el punto flotante, se convertía en un número entero, en un número de tipo float o tipo double, ¿sí? Entonces, en ese caso, pues ya el otro número, el otro entero, implícitamente también se convierte a real. Entonces, ahí funcionaba la división. Ya vamos a hacer algunos ejemplos para también volver a revisar aquello. Entonces, dice a continuación un programa que ejemplifica la conversión de los tipos. Antes de ver esto, ¿sí? Es importante también tener en cuenta la jerarquía, ¿sí? Que existe entre los tipos. Ya les había comentado, por ejemplo, que al comparar la jerarquía entre un entero y un número real, ya sea tipo double o float, ¿sí? Pues tiene mayor jerarquía justamente el número real. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que los números enteros están contenidos en los números reales. ¿Sí? Entonces, el de mayor jerarquía, los números reales. Ahora, la pregunta sería a continuación, ¿qué sucede cuando por algún error, ¿sí? Se tenga que realizar, pensemos, alguna comparación o alguna operación en la que se encuentre inmerso un tipo string y un número real? ¿Sí? ¿Cuál tiene mayor jerarquía? En ese caso, el que va a tener mayor jerarquía respecto a todos los tipos va a ser el tipo string. ¿Sí? Y como justamente el tipo string va a ser de mayor jerarquía, claro, en el tipo string no está definida la suma. Y es por ello que se intentan sumar alguna variable que almacene un valor de tipo string con otra variable que almacene un valor de tipo real, pues va a lanzar el error. Porque la suma no está definida para ese tipo de mayor jerarquía. ¿No? A diferencia de, por ejemplo, si utilizan un tipo de menor jerarquía. El tipo de menor jerarquía entre todos es justamente el tipo booleano. ¿Sí? El tipo booleano, recuerden, permite únicamente la introducción de dos valores, el true o el false. De hecho, el false, ¿sí? Lo asocian con el valor de 0 y el true con el valor de 1. ¿Sí? De manera que si sumamos un valor, perdón, una variable de tipo booleano con una variable de tipo entero, ¿sí? La operación se va a poder realizar porque en ese caso estaríamos sumando, ¿sí? Como si se tratasen de dos números enteros. Lo mismo en el caso que se tome una variable de tipo booleano con una variable de tipo real, de tipo float o double. También se va a poder realizar la suma. En ese caso el resultado pues va a ser un tipo double, ¿sí? O float, ¿sí? Un número real al final, ¿no? Ahora, en este ejemplo que se muestra aquí, vamos a notar la diferencia entre realizar la división de entero a entero, de entero a real, de entero a entero, pero coercionando el tipo. Entonces voy a copiarme primero este código para ejecutarlo e ir explicando algunas cositas importantes que aparecen aquí. A ver, lo colocamos ahí.
Toma la siguiente línea y aquí vamos a dar algunos tab para que esto se vea un poco mejor. Esto sí. Y listo. ¿Ya? Entonces, tenemos en la línea 5, definimos una variable entera cuyo valor que se le asigna a esta variable es un valor de 32. Bueno, aquí debe ser punto y coma, ¿sí? No coma. En la línea 6, ¿sí? Se define una variable de tipo double con valor de 10.5 y en la línea 8 se realiza la suma entre un tipo entero y un tipo double. ¿Sí? Claro, el resultado, pues, que vamos a obtener aquí será un tipo double. Vamos a obtener como resultado un valor del tipo de mayor jerarquía. ¿Sí? Luego vamos a centrarnos en la división. Y aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. En la línea 10, la variable a es de tipo entero. El denominador, en este caso, 5, también es un número entero. Entonces la división se está dando de entero a entero. 32 dividido para 5. ¿Sí? Claro, el resultado, recordemos, de 32 para 25 no nos da un resultado exacto. 32 dividido para 5 tiene un valor de 6,4. Pero como aquí tenemos inmerso dos tipos de entero, el resultado, ¿sí?, que vamos a obtener también va a ser entero. De ahí que en lugar de arrojar el valor de 6.4, únicamente nos va a arrojar el valor de 6. A diferencia de la línea 12. En la línea 12, si bien el numerador, ¿sí?, es un tipo entero, el denominador, al colocarlo como 5.0, ¿sí?, aquí el compilador sobreentiende que el denominador, ¿sí?, es un tipo real, ¿ya? Por tanto, vamos a tener la operación entre un entero y un real. ¿Cuál tiene mayor jerarquía? Pues justamente el real. Por tanto, el resultado, ¿sí?, que va a devolver debe estar, ¿sí?, expresado como un tipo real. ¿Por qué? Porque implícitamente, lo que nos decía el texto, implícitamente el compilador tomaba este número entero y lo convertía en un real. De manera que la operación al final se da como real a real. ¿Sí? Y claro, dirán, pero ¿qué sucede si en principio la variable era entera y tiene el valor de 32? Pues al convertirla en real, únicamente estaría considerando 32.0, nada más. ¿Ya? Y claro, en la línea 12 sí nos va a dar de resultado 6.4. Ahora, si queremos realizar una conversión explícita, nosotros vamos a indicarle qué tipo, ¿sí?, de resultado es el que exigimos que nos devuelva. Entonces, en la línea 14, fíjense, se vuelve a realizar la operación de entero a entero. Sin embargo, anteponemos esto entre paréntesis, el tipo que deseamos que, ¿sí?, nos dé como resultado de la operación. Siempre es importante anteponer, entonces cuando tenemos generalmente la división de entero a entero es donde más problema se suele tener, entonces lo mejor es anteponer entre paréntesis el tipo. De esa forma estamos realizando una conversión explícita. ¿Ya? Vamos a ejecutar esto para ver los resultados. A ver, por aquí he colocado, sí, aquí está 2 puntos. Y por acá está otra vez 2 puntos ahí. No sé qué pasaba. Ya, ahora sí. Creo que va a ejecutarse esto. Muy bien. Entonces, miren. En la línea 5 se toma el valor de 32. En la línea 6 ve el valor de 10.5. En la línea 8, al sumar A con B, tendría como resultado 42.5. Es el primer resultado que aparece en la consola. ¿Sí? En la línea 10 hemos tomado el valor de 32 dividido para 5. Como la operación es de entero a entero, fíjense, el resultado que nos arroja es 6. ¿Sí?
A diferencia de lo que sucede en la línea 12. En la línea 12, ¿sí? Estamos realizando una división de entero a real. Y ahí sí el resultado es 6.4 y en la línea 14 el resultado también es 6.4. Pese a que está en relación de entero a entero, pero estamos exigiendo que el resultado coercione a un tipo, ¿sí?, real. Estamos exigiendo que el resultado se muestre como si se tratase de un tipo real. Y no, pues, que al final me muestre como si se tratase de entero entero y me devuelva un tipo entero. ¿Sí estamos claros esta parte, por favor? Si hay dudas, me lo dicen. Es importante que quede claro cómo se realiza la conversión explícita. ¿Sí? Nicolás. Profe, ¿puedo hacer lo mismo para convertirle entero? Puedes hacer lo mismo para convertirle entero. Ya te entiendo. Entonces, por ejemplo, en la línea 12, ¿sí? Si bien tenemos una división, en este caso sería de entero a real, pues el resultado nos estaría arrojando como si tratase de un número real, pero claro, tú al final aquí estarías pidiendo que únicamente te muestre la parte entera. ¿Sí? Entonces vamos a ejecutar esta línea 12. ¿Sí? Entonces, fíjate lo que sucede aquí. En la línea 12, pese a que tú colocas la coerción, en este caso entero, sucede que te arroja el 6.4. La pregunta será, ¿por qué? Entonces aquí hay que tener en cuenta nuevamente la jerarquía. ¿Sí? Si bien la jerarquía o el resultado de esta operación es de tipo float, ¿sí? Es de tipo float, y tú intentas que esto se convierta en un entero, pues la jerarquía del float es mayor a la del entero. ¿Sí? Entonces es por ello que te aparece el 6.4. Si tú realmente quieres únicamente que aparezca la parte entera, pues ahí aparecen las funciones, ¿sí?, justamente de piso, ¿sí?, o también tienes la función techo. ¿Estamos? Entonces habría que hacer uso de esas, a ver aquí, ya no recuerdo la operación, pero sí las había colocado acá, el comando. Está en la librería. Es la librería, sí, me está faltando el CEMATO, tiene toda la razón. Tiene toda la razón, falta la librería, pues. Por ello, ya. Entonces, profe, Y, disculpe, sí, aplicando el floor ya podría aplicar el módulo. claro, porque ya el resultado de esto es un número entero. Sí, el floor, justamente lo que te da es resultado entero. Entonces aquí, claro, pondríamos aquí añadir, por ejemplo, el cálculo del módulo 2. ¿Sí? Y vamos, ¿qué resultado nos da? A ver, al parecer no, entonces se necesita una conversión, me parece, una conversión explícita de tipo. Sí, mira, pese a colocar aquí el floor, sí, pues no va a ser posible utilizar el módulo. Entonces, al parecer aquí se hace necesario una conversión explícita de los tipos, esto ya lo veremos más adelante, ¿sí? Sí, aquí hay que tener mucho cuidado justamente con esto. Por eso yo suelo hacer bastante énfasis en cómo se van a realizar las operaciones, ¿no? Más que nada en la división, es donde más problemas suele dar. Sí, entonces esto ya lo veremos más adelante, Nicolás, ¿sí? Cómo coercionamos de forma explícita los tipos. ¿Sí? En este momento no pondríamos. Fíjate, si si quisieras sacar el módulo, ¿sí? Entonces te tocaría ir justamente por la división entero-entero. Ahí sí te interesaría la división entero-entero. Aquí se muestran justamente los resultados de la división entero-entero, porque en algunos programas, ¿sí?, van a ser de utilidad tener este conocimiento, ¿sí? Mientras que en otros en los que busquemos el resultado exacto, allí sí vamos a tener mucho cuidado en que nos arroje el verdadero resultado de esta división. Entonces, puede ser necesario allí la conversión explícita. ¿Sí? Entonces,
Entonces, en este caso, pues no es posible coercionar a un tipo de jerarquía menor. Esa sería la respuesta, Nicolás. Gracias, profe. ¿Ah? Listo. Continuamos. Y me parece que ya terminamos este resumen, sí. Entonces, bueno, aquí dice en la línea 14, se utiliza el operador de conversión explícita de tipos. Este es un operador unitario cuya sintaxis es. Entonces, lo que se coloca siempre es entre paréntesis el tipo y luego el operando. ¿Ah? El efecto del operador es convertir el operando al tipo, bueno, aquí hay un error, al tipo, esto tengo que corregirlo, ¿no? ¿Sí? Al tipo de mayor jerarquía sería. Listo. Entonces, con eso hemos terminado y la revisión de la unidad 1. No sé si tengan alguna duda, si no, pues pasamos a la revisión de la unidad 2. También este resumen ya lo coloqué en la tarde, ustedes ya tienen este resumen en el aula virtual, justamente en la unidad 2. Ya pueden revisarlo, si desean. A ver qué le pasó a esto. Uy, ¿qué pasó? No lo cargué. Ya, lo que sucede es que para que se aperture una ventana auxiliar. A ver, voy a tener que modificar esto. Automático, vamos a colocarle ya. Y veamos si funciona. Ahora sí. ¿Ya? Entonces, en esta, Galo, cuéntame. Antes de No, profesor, era para decirle que sí se podía descargar tal como estaba antes de 3 sentencias, en resumen. ¿Ya? No sé, solo por decirle eso, no sabía qué estaba haciendo. Ya. Lo que pasa es que quería mostrar este archivo en el propio navegador y no tener que descargarlo. Porque mostrar en el navegador me permite moverme hacia la plataforma del online GDB. No quería descargarlo y aperturar con algún lector de PDFs. Por eso es lo que tuve que cambiar para que no aparezca como una ventana emergente. Eso nada más. Pero bueno, el resumen ya lo tienen ustedes. Ya lo tienen en el aula virtual, ¿no? Eso que esté claro. Ya. Entonces, en esta unidad vamos a estudiar las sentencias condicionales y sentencias repetitivas. Y pues a partir de aquí ya vamos teniendo más herramientas, ¿sí? Para luego ir construyendo códigos, ¿sí? Un poco más complejos. ¿Ya? Entonces, lo primero, vamos a hablar sobre las expresiones lógicas. Una expresión lógica es aquella que produce un resultado de verdadero o falso. ¿Ya? Como si se tratase de una proposición cuando se estudia fundamentos de la matemática. Dice, se puede construir una expresión lógica simple utilizando un literal de tipo lógico, es decir, el true o el false, o combinando dos expresiones matemáticas mediante un operador relacional. A nosotros lo que nos va a interesar es justamente combinar expresiones aritméticas mediante algún operador relacional, ¿sí? Que nos permita, ¿sí?, tener como resultado un verdadero o un falso. ¿Cuáles van a ser esos operadores relacionales, que son los más comunes a emplearse en este curso? Pues el operador de menor que, mayor que, menor o igual que, mayor o igual que, el igual y el distinto. Pues claro, yo puedo colocar dos números al lado izquierdo y al lado derecho de justamente el primer operador, menor que, y a partir, pues, de los números que yo coloque, podría, ¿sí?, afirmar si se cumple realmente ese resultado o podría negar el mismo. Pensemos que coloco el número 2 al lado izquierdo y al lado derecho coloco el número 5. Y digo 2 es menor a 5. Sí, es verdad. Es verdadero, ¿sí?, lo que se muestra allí. Entonces ahí combino expresiones aritméticas con un operador relacional para obtener un resultado de verdadero o falso. En el caso del operador
Igual, aquí hay que tener mucho cuidado, ¿sí? El operador de comparación, ¿sí? Para el operador de comparación se utiliza dos signos de igual, mientras que para el operador de asignación, ahí utilizamos un solo signo. En este operador de comparación, yo podría colocar dos números, uno del lado izquierdo, otro del lado derecho. Pensemos que en el lado izquierdo coloco el valor de 5, en el lado derecho el valor de 5, y en el lado izquierdo el valor de 1. Y claro, 1 no es igual a 5, entonces yo diría lo que se muestra en esta expresión es falso. 1 no es igual a 5. ¿Sí? También tenemos el operador de distinto. Podría colocar en el lado izquierdo 1 y en el lado derecho 10. Y digo, 1 es distinto de 10, sí, es verdad. Lo que allí se muestra es verdadero. Pues claro, estos operadores relacionales al final nos permiten, recuerden, obtener resultados de verdadero o de falso. ¿Ya? Entonces, a continuación tenemos un programa que verifica si dos números enteros ingresados por el usuario son iguales. ¿Sí? Entonces, vamos a ejecutar este código. A ver, esto de aquí, voy a darle unos espacios para que se observe mejor este código. Listo. Entonces, en nuestra función principal, fíjense, en la línea 5 se definen dos variables de tipo entero y en la línea 6 una variable, ¿sí?, de tipo booleano. ¿Sí? El nombre de la variable de tipo booleano, en este caso le he colocado res, ¿sí?, como resultado, ¿sí?, para que se me relacione con que ahí voy a almacenar el resultado. ¿Ya? Entonces, en la línea 7 se pide al usuario que ingrese dos números de enteros. En la línea 8 se procede a leer esos dos números de enteros. Y ahora, en la línea 10, ¿sí?, lo que se hace es lo siguiente. Aquí podríamos incluso ingresar paréntesis. Lo que se hace es una comparación en la parte que está subrayada, en la parte que se encuentra dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces, ahí se arma una expresión lógica simple. Hago uso de un operador relacional, en este caso, el igual que. Entonces, en este momento estoy diciendo, el valor que está almacenado en A es igual que el valor que está almacenado en B. La pregunta. Si el usuario ingresa dos valores iguales para A y B, pues entonces el resultado de esta comparación sería verdadero. Entonces, arrojaría un resultado de true. Y ese resultado se almacena dentro de esta variable de nombre res. Y luego se muestra el resultado en la línea 11. ¿Qué sucede si el usuario ingresa dos valores distintos? Pues entonces, la expresión lógica que se encuentra dentro del paréntesis, que está afirmando que el primer valor es igual al segundo, sería falsa. ¿Sí? Entonces, como sería falsa, tendría que devolverme un resultado, ¿sí?, un false, y ese almacenarlo en la variable res. Y eso es lo que se debería mostrar al ejecutar la línea 11. Entonces, vamos a ver. ¿Listo? Ingresamos dos números. Voy a ingresar el valor de 3 y el valor de 8. Claro, estos dos números no son iguales. Fíjense el resultado. Aquí nos puede llamar la atención un poco de por qué nos da como resultado el 0. Ya les había mencionado antes que el false, ¿sí?, el false está relacionado con el valor de 0, mientras que el true con el valor de 1. ¿Sí? Entonces este 0 al final se lo interpreta como un falso. ¿Sí? Como un falso. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar nuevamente. Voy a ingresar el valor de 20 y el valor de 20. El resultado, 1. Es decir, true, un verdadero. ¿Ya? ¿Podríamos cambiar la expresión lógica? Claro que sí. En lugar de igual, sin de igualdad, voy a colocar el mayor. Entonces aquí, claro, la expresión lógica me estaría afirmando que el primer valor que se ingresa es mayor al segundo valor que se ingresa. ¿Sí? Entonces, si realmente ingreso un valor grande para la variable A y un valor más pequeño para la variable B,
En este caso, se estaría realizando la comparación de si 16 es mayor que 3. Y claro, 16 es mayor que 3. ¿Y qué le pasa a esto? Ya, perdón. 16 es mayor a 3, por tanto el resultado es un true. ¿Sí? ¿Podemos utilizar otro operador? Claro que sí. El distinto de. ¿Sí? Entonces aquí la pregunta es, ¿el primer valor es distinto del segundo valor? Pues si los valores son distintos, el resultado tendrá que ser igual a 1. Voy a ingresar el valor de 5 y el valor de 8. ¿Esos valores son distintos? Claro que sí. Por tanto, el resultado 1. Un true. ¿Ya? No sé si queda esto claro o tienen alguna duda. Ninguna duda. Entonces, recordemos, así armamos las expresiones lógicas simples. ¿Ya? Pero no nos vamos a quedar allí. Vamos a ir hacia expresiones un poco más elaboradas. Entonces, luego tenemos las expresiones lógicas compuestas. Una expresión lógica compuesta es aquella formada por expresiones lógicas simples, ¿sí?, combinadas mediante operadores lógicos. Entonces, para unir a estas expresiones lógicas simples, hacemos uso de los operadores lógicos. Los principales operadores lógicos de C++, y bueno, los operadores que vamos a hacer uso en este curso, son 3. ¿Sí? El primero de ellos, el operador de conjunción, ¿sí?, el operador de disyunción, y el tercero, el operador de negación. ¿Ya? Entonces, a partir de estos operadores podemos construir expresiones lógicas combinadas, ¿no?, o compuestas. Claro, ¿cuál va a ser el resultado de una expresión lógica compuesta? Pues nuevamente va a ser un true o un false. ¿Sí? Al final es una expresión lógica. Todas las expresiones lógicas, sean simples o compuestas, van a dar como resultado un true o un false. ¿Sí? La diferencia radica en que las expresiones lógicas compuestas tienen 2 o más proposiciones, podríamos llamarlo así, son las expresiones lógicas simples, ¿sí?, y estas proposiciones se encuentran, ¿sí?, combinadas mediante operadores: conjunción, disyunción o negación. ¿Ya? Entonces, podríamos armar en el ejemplo anterior. Fíjense, podríamos verificar, podríamos decir al usuario que ingrese 3 números. Vamos a modificar este código. Ingrese 3 números enteros, A, B, C. Y vamos a verificar si ingresan números enteros. Verifiquen la siguiente relación. Aquí lo voy a poner como comentario, ¿ya? Buscamos que el primer valor sea mayor a los 2 siguientes valores. ¿Sí? Entonces, lo que espero es que el primer valor que ingrese sea mayor a los 2 siguientes. ¿Cómo podría verificar aquello? Pues con una sola expresión lógica no va a ser suficiente. Entonces voy a hacer uso de 2 expresiones lógicas simples. En la primera, bueno, aquí tengo que hacer la lectura de 3 valores, A, B y C. ¿Ah? Entonces voy a armar una primera expresión lógica simple en la que le pida que se verifique que el primer valor ingresado es mayor, ¿sí?, al segundo valor. Eso por un lado. Por otro lado, ¿sí?, se necesita también verificar que el primer valor ingresado sea mayor al tercer valor. ¿Ya? Y ahora, ¿qué se exige? Pues se exige que el primero sea mayor al segundo valor y a la vez el primer valor mayor al tercero. Entonces aquí, ¿sí?, me hace falta una conjunción. ¿Sí? Entonces, tiene que verificarse, en este caso, ambas desigualdades, ¿no? Entonces vamos a ejecutar esto. Voy a ingresar el valor de 15. ¿Ya? Voy a ingresar el valor de 5 y voy a ingresar el valor de 12. ¿Cuál debería ser el resultado? ¿Un true o un false?
¿Qué me dicen? Un true. Un true, ¿no? Porque al final, fíjense que el primer valor es mayor al segundo y a la vez al tercero, ¿sí? No nos importa la relación entre el segundo y el tercero. ¿Sí? Entonces, claro, el resultado es un true. ¿Ya? Entonces, hemos logrado armar, en este caso, una expresión lógica compuesta. ¿Podríamos armar esta expresión lógica compuesta de otra forma? Claro que sí. Para ello voy a comentar esta línea, ¿sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Digo, a ver. Puedo también construir, ¿sí?, una expresión equivalente empleando otros operadores relacionales, ¿sí? Y también otros conectores. Pensemos en lo siguiente. Voy a centrarme en que el primer valor ingresado sea mayor al segundo, ¿sí? Pues si no quiero utilizar el mayor que, puedo usar el menor que. Y luego esto, negarlo, ¿sí? Estaría preguntando, A es menor que B. Si el resultado me dice no, al negarlo, estaría entonces obteniendo un resultado equivalente a que A es mayor a B, ¿sí? Equivalente a la primera expresión lógica que se encuentra comentada. ¿Ya? Claro. Y acá, igualmente, en lugar de verificar si A es mayor a C, ¿sí?, podría verificar si A es menor a C, ¿sí? Y esto también negarlo. El resultado tendría que ser exactamente el mismo. Tenemos una proposición que es equivalente, ¿no? Entonces, vamos a ingresar los mismos valores, 15, 5 y 12. ¿Sí? Y el resultado es nuevamente un true. Y aquí podríamos armar, ¿ya?, una gran variedad de expresiones lógicas compuestas que sean equivalentes a las dos que se muestran allí, ¿no? Claro, ya no haciendo uso de la conjunción, posiblemente de la disyunción, ¿sí?, o cualquier otro cambio que se pretenda efectuar. Listo, entonces continuamos con nuestro resumen. Entonces, aquí tenemos una advertencia. Se recomienda emplear paréntesis en las expresiones lógicas compuestas, ¿sí?, con el fin de separar e identificar cada una de las expresiones lógicas simples, ¿sí? Eso es lo que ya hemos hecho, ¿no? Si bien teníamos expresiones lógicas simples, estas las hemos separado, ¿sí?, por paréntesis, para que se evidencie que se tiene una proposición simple allí, que sea de fácil manejo, incluso puede facilitar para la corrección de posibles errores que se esté cometiendo. Eso es una de las recomendaciones. ¿Ah? Seguimos. Luego, a continuación, un programa que verifica si dos números ingresados por el usuario son iguales y pares a la vez. ¿Ah? Entonces, claro, ¿cómo verificamos si un número es par? Pues si un número es par, al dividirlo para 2, no genera resto, ¿sí? No genera ningún resto. Entonces, podemos aprovechar aquello para identificar a los números pares, ¿no? A ver, aquí hay que generar un salto más. Por acá igualmente. ¿Ah? Entonces, fíjense, aquí se construye una expresión lógica compuesta. Si bien en la línea 4 se hace la declaración de dos variables enteras, en la línea 5 una variable de tipo booleano, y en la línea 6 te pide que ingresen dos números enteros, se procede a leerlos en la línea 7, y en la línea 9 se construye la expresión lógica. En primera instancia, ¿sí?, se verifica si los dos números ingresados son iguales, ¿ya? Y en la otra expresión lógica simple se verifica si el primer número ingresado es un número par. Para ello, se procede a realizar el cálculo del módulo. ¿Sí? El módulo
en base 2. Es decir, tomamos el número, dividimos para 2 y nos preguntamos si se genera o no se genera un resto. Sabemos que todo número par al dividir para 2 no genera resto. El resto es igual a 0. Entonces, si el resto es igual a 0, estaríamos afirmando que es un número par. Entonces, al verificar que es par y por otro lado que el primer número es igual al segundo, pues ya estaríamos, ¿sí?, justamente verificando lo que se nos pide, ¿no? Porque el programa decía que verifique si los dos números ingresados son iguales y pares. Entonces, en este caso, veamos. Ingreso el 4 y el 8, si bien son números pares, pero no son iguales. Entonces, el resultado en este caso, un false. ¿Ya? Por otro lado, puedo ingresar dos números que sean iguales, el 5 y el 5, si bien son iguales, pero no son números pares. Nuevamente, como resultado, un false. Claro, en ambos ejemplos que hemos introducido, se satisface una de las expresiones lógicas simples. ¿Sí? Una de las expresiones lógicas es verdadera y la otra falsa. Como estamos utilizando la conjunción, el resultado, falso. Ahora vamos a ingresar el número 6 y el 6. Entonces, en este caso, dos números enteros, iguales y pares. Y es allí donde ya nos da un resultado de verdadero. ¿Ya? Listo. Seguimos. Bueno, entonces ahora vamos a revisar las sentencias condicionales. Si las sentencias condicionales permiten seleccionar qué código ejecutar en función del resultado de evaluar ciertas expresiones lógicas. ¿Ya? La primera sentencia condicional que se va a revisar es la sentencia if-else. La sentencia if-else permite ejecutar un código de manera condicional en función del resultado de evaluar una condición lógica. Su sintaxis es la siguiente. Primero, colocamos la palabra reservada if entre paréntesis la expresión lógica. Es muy importante aquí escribir, ¿sí?, de forma correcta la expresión lógica, porque el resultado, ¿sí?, o la evaluación de esta expresión lógica nos va a dar, ¿sí?, nos va a permitir ¿sí?, indicarle al programa si bien se debe ejecutar el primer bloque en el caso de que esta expresión lógica tenga un valor de verdadero, ¿sí?, y en el caso que esta expresión lógica tenga un valor de falso, pues se va a ejecutar el segundo bloque. Para entender mejor esta sentencia if-else, se tiene el siguiente flujograma. Entonces, pensemos en que tenemos una orden y llegamos a este rombo, a esta condición, ¿sí? Entonces, en esta condición se va a evaluar la expresión lógica. Si la expresión lógica es verdadera, pues se va por este camino y se ejecuta unas ciertas líneas, unos ciertos comandos, ¿sí? Mientras que si la expresión lógica es falsa, pues se va por otro camino, se ejecuta otro grupo de códigos, ¿sí?, otro grupo de sentencias. Eso hay que tener claro. Entonces vamos a depender mucho del resultado de la expresión lógica para, en un caso, ir por un camino y el otro por el otro camino. ¿Ya? Aquí dice, la sentencia if-else primero evalúa la expresión lógica, ¿sí?, la condición. Primero evalúa si la expresión es verdadera, entonces ejecuta el bloque de instrucciones 1. En caso de que la expresión lógica sea falsa, se ejecuta el bloque de instrucciones 2. ¿Ya? Sobre la sintaxis de la sentencia if-else, se debe tener en cuenta lo siguiente. ¿Listo? Mucho ojo. La expresión lógica debe aparecer encerrada entre paréntesis. ¿Sí? Lo segundo, los bloques de instrucciones se encierran entre llaves. Tercero, la parte, ¿sí?, del bloque 2, el else, es opcional. Si quiero que únicamente
al momento de que se satisfaga la condición, se ejecute un conjunto de líneas y no me interesa realizar ninguna acción cuando la condición sea falsa, ¿sí? O la expresión lógica sea falsa, pues entonces solo me quedo con la primera parte, de caso de la sintaxis, que sería el if. Entonces, si se satisface esta expresión lógica, se ejecuta este bloque. Caso contrario, no se ejecuta nada. También podríamos trabajarlo así. Pero si nos interesa que se ejecute un bloque de instrucciones en el caso que sea verdadero y otro bloque en el caso que sea falso, ahí sí utilizamos la sentencia completa, el if, else. ¿Ya? El else al final es opcional. Luego dice, se recomienda escribir los bloques de instrucciones un poco a la derecha, ¿sí? Es decir, que exista un sangrado o se encuentran estas líneas, ¿sí? Con un indentado, ¿ya? Pues esto aumenta la legibilidad del programa. A continuación, un ejemplo que permite identificar si un número entero ingresado por el usuario es par o impar. Vamos a ejecutar este código. Vamos a borrar lo que teníamos anterior. A ver qué pasó. Ya, vamos a arreglar este código. Vamos a dar aquí un enter, por acá un espacio. Y creo que ahí estamos listos. Ya, ok. Entonces, en esta parte, el programa, ¿sí?, va a recibir un número entero. Entonces, en la línea 5 se declara la variable, ¿sí?, de nombre A, que va a recibir un dato entero. En la línea 6 se envía el mensaje por pantalla para que el usuario, ¿sí?, proceda a teclear un número. Ese número, ¿sí?, se lo almacena en la variable A en la línea 7. Pues bien, estamos interesados en verificar si ese número es entero. Perdón, no es entero. ¿Es par o es impar? Si estamos interesados en ver si ese número es par o es impar. Entonces, para verificar que un número es par, basta con realizar el cálculo del módulo, ¿sí? Entonces, realizo el cálculo del módulo 2. En el fondo estoy preguntando si al tomar el número y dividir para 2 se genera un resto o no se genera un resto. Es decir, tengo un residuo o no tengo un residuo. Y también si el residuo es igual a 0 o es un residuo distinto de 0. Sabemos que todo número par, al dividirlo para 2, genera un residuo de 0. Por tanto, aquí estamos armando una expresión lógica simple, porque el resultado, ¿sí?, del cálculo del módulo es un número. Entonces, ese número, ¿sí?, en el caso que sea 0, ¿ya?, tendríamos ahora, en este condicional, dos valores que son iguales. Por tanto, el resultado de toda esta expresión sería verdadero. En el caso que sea verdadero, se ejecuta el primer bloque. Y este primer bloque, ¿qué es lo que va a hacer? Pues va a enviar a la pantalla un mensaje en el que se afirma que el número ingresado es par. Si no se verifica la condición, es decir, si el resto de la división del número para 2 es distinto de 0, pues entonces se ejecuta el segundo bloque. Y en este caso nos informaría que el número ingresado es impar. Ya sabemos que si el número no es par, pues debe ser impar. Estamos trabajando con números enteros, ¿no? Vamos a ejecutar esto. Y listo. Entonces nos pide que ingrese un número entero. Estamos detenidos en la línea 7. Vamos a ingresar el número 15. ¿Sí? Entonces al momento que ingresamos el valor de 15 y en la línea 9 tenemos que evaluar la expresión lógica. ¿Sí? Diríamos, a ver, 15 dividido para 2, ¿genera o no genera residuo? Si genera un residuo. ¿Sí? Genera un residuo que va a ser igual a una unidad. Porque 15 para 2, ¿sí?, me da una división exacta, en este caso un resultado de 7. 7 por 2, 14. Entonces, para llegar al 15, tengo una unidad de residuo.
Luego tendría 1, me estaría preguntando, ¿1 es igual a 0? No, no es igual a 0. Por tanto, no se ejecuta el primer bloque, se va a ejecutar el segundo bloque. Entonces, lo que espero como resultado es el texto. El número ingresado es impar. Entonces, vamos a ejecutar. Y miren, aparece justamente dicho texto, ¿no? El número ingresado es impar. Ahora, vamos a ejecutar este código para otro valor. Con el valor de 56. 56 dividido para 2, ¿sí? En este caso nos daría un valor de 28. 28 por 2, 56. 56 menos 56, 0. Residuo 0. 0 es igual a 0, sí. Por tanto, se ejecuta, ¿sí?, el primer bloque de instrucciones, la línea 10. El número ingresado es par. ¿Ya? Y es así como se suelen usar estos condicionales. ¿Sí? Ahora, se preguntarán, ¿podemos ingresar únicamente expresiones lógicas simples en el condicional de esta sentencia? ¿O también se pueden colocar, sí, expresiones lógicas compuestas? Claro que se pueden colocar también expresiones lógicas compuestas. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, imaginemos que estoy interesado en que el usuario ingrese un número entero, ¿sí?, pero que este número entero sea mayor, pensemos ¿qué valor? Podemos a 25. Ya, no importa. Ponemos 25. Entonces, en el caso que el número ingresado sea mayor a 25, ¿sí?, se realice este análisis en verificar que el número es par o es impar. En el caso que el usuario ingrese un valor menor a 25, pues entonces que me mande un mensaje en pantalla y me diga el número ingresado es incorrecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos hacer aquello? Entonces, lo primero sería verificar que el número que ingresa el usuario, ¿sí?, sea mayor a 25. Entonces, aquí voy a armarme una expresión lógica simple. ¿Sí? En este caso, verificar que el valor ingresado sea mayor a 25. En el caso que sea mayor a 25, recordemos, allí se hace la verificación de si es par o es impar. Entonces, aquí puedo pegar mi código. Desde aquí vamos a darle el sangrado necesario. ¿Ya? Entonces aquí ustedes pueden, fíjense, pueden dar un doble clic en el cierre de las llaves y les indica, ¿sí?, cuál es el código que se encuentra dentro de las llaves, ¿no? Le resalta aquello. Y recordemos, en el caso que el número que ingrese el usuario sea menor o igual a 25, aquí vamos a enviarle un mensaje. Decirle número ingresado, el número ingresado es incorrecto, ¿no? Ya está. Uy. Ya está. Entonces, a este tipo de condicionales se suelen llamar condicionales anidados, porque dentro de un primer condicional se coloca otro condicional. Podemos anidar, ¿sí?, la cantidad de condicionales, pues, que sean necesarios. Ahora, no es muy frecuente, ¿sí?, tampoco tener un elevado número de condicionales anidados. Pensemos en un número mayor, no sé, a 10, a 20, parece que ya no es muy adecuado, ¿no? Claro, serían demasiadas condiciones que verificar y eso podría llevarnos a cometer algún tipo de error, ¿sí?, al momento de justamente ir colocando las expresiones que tendrían que irse verificando en cada uno de los condicionales. Entonces, vamos a probar nuestro código. Recordemos que si el número ingresado es mayor a 25, en ese caso se verifica si el mismo es par o es impar. Si el número ingresado es menor o igual a 25, me debe arrojar el texto número ingresado incorrecto. Y ejecutamos esto. Vamos a ingresar el valor de 12. Resultado, número ingresado incorrecto. Ahora voy a ingresar el valor de 56. Entonces, 56 es mayor a 25 y a la vez es par. Entonces, en este caso,
si pasa el primer filtro y luego, ¿sí? Al ser par, pues tendría que mostrarme el mensaje de que el número es par, ¿no? Eso es lo que tenemos como resultado. Sí, vamos nuevamente a ejecutar esto con el valor de 101. Entonces pasa el primer filtro y nos informa que el número ingresado es impar. ¿Ah? Preguntas que tengan sobre el uso de este condicional. Emily. En el mismo caso de este ejercicio, ¿no podía haberle puesto, o sea, un solo condicional, pero haber usado expresiones lógicas compuestas, por ejemplo, haber usado una conjunción? Ya. Dame un segundito. Ya, a ver. Claro, si intentamos utilizar un solo condicional, ¿sí? Tendríamos lo siguiente. Aquí hay que notar justamente esa diferencia. A ver, voy a comentar toda esta parte para luego ver la diferencia que realmente se tiene. Ya, entonces esta sentencia condicional anidada. Y ahora vamos con nuestra sentencia condicional compuesta. Condicional compuesta. ¿Ya? Entonces pondríamos lo siguiente, es decir, a ver, primero tienes que verificar que el número ingresado sea mayor a 25. ¿Ya? Eso por un lado. En este caso, ¿qué sucedería? Que paso ya el primer filtro y tendría que a continuación verificar, ¿sí?, que este número es par. ¿Sí? Entonces diría, a ver, luego de pasar el primer filtro, entonces ya tendríamos aquí nuestra primera, ¿sí?, expresión lógica simple. Voy a colocarle esto entre paréntesis. Y a continuación viene la siguiente expresión lógica simple. Entonces aquí dividimos para 2 y verificamos si este genera resto. En el caso que el resto sea igual a 0, estaríamos hablando de un número que es mayor a 25 y es, entonces en este caso, anotaríamos y aquí el mensaje correspondiente, que en este caso era el número ingresado es par. ¿Ya? Ahora, luego vamos al siguiente caso. Aquí tenemos que preguntarnos, si el número ingresado no es mayor a 25, ¿qué sucede? Pues tiene que arrojarme el mensaje número ingresado incorrecto. ¿Ya? Eso es lo primero. En el otro caso, ¿qué sucede si el número ingresado es mayor a 25, pero no es par? Entonces ahí tiene que arrojarme número ingresado impar. Entonces tengo aún dos resultados que se pueden verificar. Entonces dentro de este else, ¿sí?, debería colocar un nuevo condicional, si deseamos. O la otra sería trabajar únicamente con el primer bloque, si solo con los if, de manera que digo, mira, si se verifica que es mayor a 25 y el resto que genera es igual a 0, muéstrame este mensaje. Y ahí termina este código. Luego haría algo similar, ¿sí?, pero en este caso verificaría si el resto es igual a 1 y diría, mire, el número ingresado en este caso sería impar. ¿Ya? Y luego generaría otro if. En este caso, si el número ingresado es menor o igual a 25, acá lo puse menor o igual, no, acá no importaba, porque si no es mayor a 25, se supone que es menor o igual. Entonces acá sí habría que colocarlo esto. Si es menor o igual a 25, en ese caso, me muestras el mensaje. Número ingresado, incorrecto. Ingresado, incorrecto. ¿Sí? Esta es una posibilidad también de
tener el mismo resultado que el código anterior, pero aquí hemos hecho uso de 3 sentencias if. ¿Sí? ¿Hay otra posibilidad? Claro que hay otra posibilidad, ¿sí? Pero también sería utilizando, en este caso, sentencias anidadas, ¿sí? Entonces podemos ejecutar esto para que veas, Emily, el resultado. A ver, vamos a ingresar el valor de 12. Mira, número ingresado incorrecto. Ahora vamos a ingresar el valor de 56. Número ingresado es par. Vamos a ingresar el valor de 101. Número ingresado es impar. ¿Sí? Entonces aquí tenemos 2 códigos que al final están realizando la misma tarea. Pero hay que tener en cuenta que en un caso estamos haciendo uso de 3 if y en el otro, ¿sí? Estamos haciendo uso de 2 if else, ¿sí? Anidados. El resultado, el mismo. No sé si eso responde a tu pregunta, Emily. Sí, profe, gracias. Y una consulta, ¿cuál es el símbolo de disyunción? El de disyunción, ya. Supongo que tienen en su teclado, son unas líneas verticales. Entonces se colocan 2 líneas verticales, ¿sí? Este es el símbolo de la disyunción. ¿Estamos? Entonces, veamos, podremos también armar algún código más adelante con justamente estos conectores, ¿no? Galo. Sí, profe, una pregunta. Creo que también existe un condicional while. No sé si aquí lo sirve o Sí, no. sí, eso los vamos a ver más adelante. Esos son sentencias repetitivas. De momento estamos viendo las sentencias condicionales. Si se verifican una condición, realizan una tarea u otra. En cambio, en las sentencias que tú mencionas, las repetitivas, van a realizar una tarea siempre y cuando no se verifique una condición. O siempre y cuando se verifique una condición, van a estar ahí constantemente ejecutando un mismo código varias veces. Aquí necesitamos que únicamente nos muestre ese mensaje y finalice. No necesitamos, ¿sí?, que nos esté mostrando 10, 20, 100 veces el mismo mensaje. Por ahí puede estar la diferencia. Ya veremos eso con más detalle, posiblemente no sé si en esta o en la siguiente sesión. Bien. ¿Alguna otra pregunta que tengan, chicos? No. Ok, entonces vamos a seguir. Vamos a continuar. Ya. Luego, bueno, se tiene aquí un código. Esto ya lo pueden ustedes incluso revisar en casa con más tiempito. Que básicamente lo que hace es realizar el cálculo de las raíces reales de un polinomio de segundo grado. Entonces, claro, asumimos que el usuario va a ingresar los coeficientes del polinomio de segundo grado, ¿sí? En este caso, los valores de A, B y C, que son las constantes o coeficientes, ¿sí? Y pues ya sabemos que para obtener las raíces reales, primero se requiere, ¿sí?, que el discriminante, en este caso la expresión b al cuadrado menos 4ac, tenga un valor mayor o igual a 0, ¿sí?, para que las raíces justamente sean reales. ¿Sí? Porque aquí lo que se busca son las raíces reales, ¿no? En el caso que esa expresión sea menor a 0, pues las raíces son imaginarias, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, mediante el uso de condicionales, justamente verificamos la existencia o no de las raíces. ¿Ya? Entonces, a ver, tenemos por acá. Nos vamos a centrar en la línea 6. Se definen, en este caso, 4 variables de tipo double, A, B y C, para los coeficientes del polinomio y D para realizar el cálculo del discriminante. Entonces, se pide al usuario que ingrese justamente los coeficientes de A, B y C, los valores de A, B y C, ¿sí?, o los coeficientes del polinomio, ¿ya?
Y a continuación se realiza el cálculo del discriminante, esto en la línea 12. Es muy importante de entrada realizar cálculo del discriminante, porque justamente el discriminante nos lleva, ¿sí?, a que podamos afirmar que existen o no raíces reales, ¿no? Entonces, una vez que se realiza el cálculo del discriminante en la línea 12, ya pasamos a la sentencia condicional en la línea 15. Le preguntamos, ¿el discriminante es menor a 0? En el caso que el discriminante sea menor a 0, ¿sí?, el resultado de esta expresión lógica que tenemos en la línea 15 va a ser verdadero. ¿Sí? Si el discriminante es menor a 0, entonces el resultado va a ser verdadero. En ese caso, lo que se va a mostrar en pantalla, ¿sí?, es el mensaje de que el polinomio no tiene raíces reales. ¿Qué sucede si el discriminante es mayor a 0? Pues entonces la expresión lógica que está entre paréntesis en la línea 15 es falsa. Si es falsa, se va a ejecutar el bloque, el segundo bloque, en este caso, el del else. Ahora, aquí a tener en cuenta lo siguiente. Claro, puede llamar la atención de que a continuación del else se encuentre nuevamente un if. Y esto sí se lo puede hacer. ¿Sí? A continuación de un else se puede colocar un if, porque en el fondo tenemos 3 posibles casos. ¿Sí? Entonces, el primer caso ya ha sido solventado, ¿sí?, en el primer bloque. Mientras que en el segundo bloque, en el else, aperturamos otros 2 casos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿qué sucede si el discriminante es igual a 0? Pues las raíces son iguales. Y las raíces son sencillas de obtenerlas, en este caso, menos el coeficiente de la parte lineal, dividido para 2 veces el coeficiente de la parte cuadrática. Y bueno, aquí, fíjense, ya nos aseguramos de que el resultado que se va a mostrar sea el resultado verdadero, ¿sí? Y no se corra el riesgo de, por ejemplo, aquí, que se muestre algún valor que no corresponde, aunque tenemos controlado en la línea 6 de que los valores que están almacenados en A y en B sean valores de tipo real. ¿Sí? Entonces, claro, como tenemos controlado aquello en la línea 6, ¿sí?, podríamos incluso quitar esta conversión, ¿sí?, explícita de los tipos. Tanto la conversión que aparece en la línea 19, en la 22 y en la 24. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque ahora tenemos controlado el tipo en la línea 6. Pero si en la línea 6, en lugar de permitir que los coeficientes sean de tipo real, a alguien se le ocurre colocar que los coeficientes sean únicamente de tipo entero, allí se hace mucho sentido tener, ¿sí?, en este caso, una conversión de tipos en la línea 19, en la línea 22 y en la línea 24. Eso que quede muy claro, ¿no? Y bueno, aquí ya para las potencias estamos haciendo uso de este comando que es el POW, ¿no? Y por acá igualmente aparece el mismo, varias veces. ¿Ya? Y pues es así que se puede mostrar las soluciones en el caso de que se tenga que el discriminante es estrictamente mayor a 0. Pues fíjense, en la primera parte se verifica si el discriminante es menor a 0. En el siguiente if se verifica si el discriminante es igual a 0. Y claro, si no es menor a 0, tampoco es igual a 0, ¿qué nos queda? Que el discriminante sea mayor a 0. Y eso, en este caso, sí tendríamos raíces reales distintas. Y es lo que se procede a calcular en el último bloque. ¿Sí? Y se muestran justamente los resultados. De que la primera raíz es igual a esa expresión que aparece allí, nos va a arrojar un cierto valor, al igual que la segunda raíz, ¿no? Vamos a tener otro valor distinto. No sé si tengan alguna duda sobre esto. Yo preferiría que esto ustedes en casa, ¿sí?, lo analicen con más tiempito, ¿no? Pero estos programas ya han sido verificados, ¿sí? No van a dar ningún error. Esperaría que no den ningún error. Posiblemente, si alguien le da error, ¿sí?, se deba básicamente a este salto de línea que se tiene en la línea 18, y esto es porque, claro, esta línea es muy extensa, y si intento colocar todo en una sola línea, al igual que en la línea 21 y en la línea 23, ¿sí?, el texto, pues me falta espacio para colocar el texto en una sola línea, ¿no? Allí he forzado el salto, entonces espero que
en principio no da problema, pero si da problema, pues podrían, ¿sí?, primero probar que al quitar ese salto ya el código funciona, ¿sí? Vamos, eso nada más. Ya. Entonces, continuamos. Aprovechando que tenemos 20 minutos, vamos a revisar la siguiente sentencia condicional. Y esta es la sentencia switch, ¿sí? Esta sentencia switch permite realizar una selección múltiple. Recordemos que el if-else, en principio, ¿sí?, me permite, en función del valor de la expresión, tomar dos caminos, ¿sí? En el caso que la expresión sea verdadera, voy por un camino. En el caso que sea falsa, voy por otro camino. Pero, ¿qué sucede si tengo muchas otras más posibilidades? ¿Ya? Entonces, en este caso, ¿sí?, no es muy recomendable abusar del uso del if-else, ¿sí?, sino que tenemos una sentencia, en este caso el switch, que nos va a permitir lo siguiente, que dependiendo si el valor o el caso que se tenga, dependiendo del caso, o el valor que tenga cada uno de esos casos, ¿sí?, se va ejecutando un diferente bloque de instrucciones. Entonces, se hace aquí una especie igual de evaluación de un condicional, ¿sí? Sin embargo, si no se satisface el primero, da el paso a que se evalúe el siguiente condicional. Si no es verdadero, da paso a que se evalúe el siguiente condicional y así en adelante. Únicamente cuando se verifique el condicional, ¿sí?, procede a realizar el bloque de instrucciones, ¿sí? Aquí importante que al final del bloque se suele colocar, ¿sí?, un break para que finalice ahí la ejecución y pues pase o dé un salto, ¿sí?, por fuera del switch para que continúe con la ejecución del resto de instrucciones. ¿Sí? Ahora, una de las ventajas también que suele tener esta sentencia switch es que si bien nosotros podemos ya dejar marcados los casos que nos interesa evaluar, ¿sí?, también se tiene un conjunto de instrucciones que se va a ejecutar en el caso de que ninguno de los casos que nosotros en principio hemos pedido que se evalúen, ¿sí?, entonces hay un conjunto de instrucciones que se va a ejecutar si ninguno de los casos que se ha pedido que se verifiquen, pues es verdadero. ¿Estamos? Entonces tiene un bloque de instrucciones por default. ¿Ya? Entonces vamos con la sintaxis. La sintaxis de esta sentencia es muy simple. Se coloca el término reservado, en este caso el switch. La expresión lógica va a ir entre paréntesis. ¿Ya? Ahora, esta expresión, aunque aquí esta expresión no necesariamente es lógica, de hecho, puede ser una expresión numérica, incluso una expresión de tipo texto. Si ahora vamos a ver unos ejemplos. Al final, aquí lo que nos piden es únicamente que se ingrese una expresión. ¿Ya? Luego, si esta expresión es igual a uno de los casos, y alguno de los casos se ejecuta justamente el bloque de instrucciones que corresponda a ese caso. Si esta expresión no es igual a ninguno de los casos que se tienen, pues se va a ejecutar el bloque de instrucciones por defecto. Y eso es muy importante tener en cuenta. ¿Ya? Y aquí, bueno, podemos poner la cantidad de casos que se desee. ¿Sí? Bueno, al menos en este curso tampoco es que vamos a tener una cantidad de casos muy elevada. ¿Sí? Vamos por ahí a manejar como máximo unos 10 casos posiblemente, pero más de ello no. ¿Sí? De ahí que desconozco si existe un límite para la cantidad de casos. ¿Sí? Claro, como nuestro curso es introductorio, ¿sí?, tampoco es que vamos a abusar del uso de estas sentencias condicionales. ¿Ya? Entonces dice la sentencia switch primero evalúa la expresión, ¿ya?, misma que aparece en el paréntesis. La expresión debe producir un resultado, y esto es importante, fíjense. El resultado puede ser de tipo entero, puede ser un carácter o puede ser un valor lógico. ¿Ya? A continuación, se compara el resultado de evaluar
la expresión con los literales que aparecen en los casos. O sea, nosotros tenemos cada uno de los casos y mira, si se verifica este caso, ejecuta este bloque. Si se verifica este otro caso, ejecuta este otro bloque. Te ejecutas del bloque y paras, ¿sí? ¿Y por qué se coloca el break? ¿Ya? Y pues si no se compara ninguno de los casos, se ejecuta el bloque de instrucciones por defecto. Y listo. Entonces, aquí tenemos nuestro ejemplo. A ver, vamos a tomar este ejemplo. A ver, esto necesita espacio y algunos saltos de línea. Ya ponemos, a ver, este Seout debería ir un salto más por ahí, y este por default acá. Listo. Una recomendación también que suelo hacer. Cuando se hace uso de alguna sentencia condicional o luego las repetitivas que estudiaremos en su momento, ¿sí? Es en los bloques, sí, los bloques de instrucción, estas sentencias suelen estar, ¿sí?, por dentro de llaves. Entonces, mi recomendación es que luego del cierre de las llaves, siempre coloquen también punto y coma. ¿Sí? Es mi recomendación, porque ya cuando se tienen programas bastante ya elaborados, con una gran cantidad de funciones, sentencias, ¿sí? Suele tener cierto conflicto, ya que le suele costar al compilador identificar la jerarquía, ¿sí? Y claro, porque luego vamos a tener, por ejemplo, dentro de estas sentencias, posiblemente aquí algún código que también maneje llaves, ¿sí? Entonces mejor, luego del cierre de las llaves, colocar el punto y coma para decir, mira, aquí termina, ¿sí?, esta rutina. Y lo que tengas luego, pues es otra rutina. ¿Sí? Es mi recomendación. Entonces, vamos revisando esto rápidamente. Entonces, miren, lo que tenemos aquí es lo siguiente. En la línea 5 se pide al usuario que ingrese, ¿sí?, una opción a ejecutar. Entonces, aquí en la línea 6, este char lo vamos a cambiar por un string, ¿no? Ya sabemos esto porque nos da problema este tipo, el char. Entonces, vamos a cambiarla por un string. Entonces, la idea de este código es que el usuario ingrese una opción, ¿sí?, que se va a ejecutar. Entonces, el usuario puede ingresar una letra, puede ingresar A, B, C, si desea que se ejecute algún código en particular de estos tres, ¿sí? Y en el caso que ingrese una letra distinta a las ya indicadas, pues, ¿sí?, va, en este caso, a tener el mensaje que dice, ha ingresado una opción incorrecta. Vamos a ejecutarlo primero así. Entonces, miren, en la línea 6 se genera una variable de tipo string, va a almacenar un carácter. En la línea 7 se procede a leer ese carácter. Y justamente ese carácter es el que se coloca, ¿sí?, dentro del switch. Porque lo que nos interesa es verificar que esta expresión que se encuentra dentro del switch, si esta expresión es igual a alguno de estos casos. Si el usuario teclea la letra A, ¿sí?, entonces en opción tendremos justamente este texto, la letra A. Al momento que se activa el switch, pues estaremos interesados en ver si la letra A aparece en alguno de estos casos. ¿Sí? Tenemos justamente el primer caso, allí aparece la letra A. Por tanto, ahí se ejecutará esta línea.
El resto no se va a ejecutar. Únicamente se ejecuta aquella que sea verdadera. Si pues el usuario ingresa o teclea la letra Z, observamos que la letra Z que está almacenado en esta expresión opción, ¿ya?, no aparece en ninguno de los casos, de los 3 primeros casos. ¿Sí? Claro, el primero es A, el segundo B, el tercero C. No aparece Z aquí. Entonces, en ese instante, salta a ejecutar el bloque por defecto. ¿Vamos? Entonces, ejecutamos nuestro código. A ver, ¿qué pasó por aquí? Opción, a ver si está faltando algo. Al parecer me está dando problema con intentar ingresar un carácter. A ver, probemos esto intentando ingresar un valor entero. ¿Ya? Entonces, en lugar de colocar caso de A, voy a colocar 1. En lugar de B, Profe, ¿no falta la colocar 2. librería de string? Me parece que no, pero bueno, ya lo modifiqué. Luego ya verificar si es justamente por la librería. Ya, de momento ya lo modifiqué. Entonces, fíjense, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a pedir que el usuario ingrese un valor, ¿sí? Un valor entero, se supone. Si el usuario ingresa el valor de 1, pues se va a ejecutar la línea 11. Si ingresa el valor de 2, la línea 14. Si ingresa el valor de 3, la línea 17. Y si ingresa un valor distinto de los anteriores, se va a ejecutar la línea 20. Entonces, bueno, aquí ha seleccionado la opción 1. Entonces vamos a modificar la opción 2 y la opción 3. Ha ingresado una opción, ¿sí?, distinta a la esperada. ¿Ya? Entonces vamos a ejecutar esto. Ya, miren, ingrese la opción. ¿Ya? Entonces voy a ingresar el valor de 1. ¿Qué espero como respuesta? El texto que dice que ha seleccionado la opción 1. A ver, ¿qué le puso esto? Ya, miren, ha seleccionado la opción 1. Ahora vamos a ejecutar. Voy a ingresar el valor de 3. ¿Sí? El resultado ha seleccionado la opción 3. Ahora vamos a ingresar un valor que nos encuentre en los posibles casos. Voy a ingresar el valor de 100. ¿Sí? Entonces, claro, ninguno de los 3 casos coincide con ese valor. Entonces, se ejecutará, ¿sí?, en este caso, el código por default. Miren, ha ingresado una opción distinta al esperado. ¿Para qué suele ser útil este comando switch? Ya vimos que, en principio, cuando se tiene que evaluar varias condiciones, eso por un lado, ¿sí?, dentro de nuestro curso lo utilizaremos para generar menús, ¿sí? Para generar menús en el que el usuario pues seleccione qué programa quiere ejecutar. Entonces, para ello podemos hacer lo siguiente. Bien, ¿sí?, hacer lo siguiente. Por ejemplo, colocar o enviar un mensaje, es decir, bienvenido al programa de C++, ¿ya? ¿Ya? Luego, le decimos 1.0, programa que calcula números primos. Uy. 2.
Programa que calcula el factorial de un número. Calcula el factorial, ¿ya? Tres. Programa que aproxima integrales. Me falta una L. Perfecto. ¿Ya? Ingrese, aquí pongo. Ingrese el número de programa a ejecutar. Tiene la tilde. ¿Ya? Entonces puede ser útil cuando deseamos crear menús. Entonces vamos a ejecutar esto y ver qué aparece. Miren. Bienvenido al programa C++. 1. Programa que calcula números primos. 2. Programa que calcula el factorial. 3. Programa que aproxima integrales. Ingrese el programa a ejecutar. Estoy interesado en aproximar integrales. Pues entonces tecleo 3. Y pues desde allí donde debería aparecer ya nuestro código, que luego, ¿sí?, lo prepararemos. Y mira, ha seleccionado la opción 3. Para aproximar la integral, ingrese los límites o ingrese tal cosa. ¿Estamos? Para ello, será de gran utilidad en este curso y esta sentencia switch. ¿Estamos? Preguntas que tengan. Y pues ya nos da el tiempo. Creo que Profe, vamos a dejarlo una allí. cosa. Sí. Sí, adelante. La primera parte, o sea, en el código que estábamos probando al inicio, no, ¿Ya? bueno, a mí me funcionó con char, no con string. Sí, bueno, ahí sí suele tener cierto conflicto. La verdad que el tipo char y string a mí me han dado conflicto en algunas plataformas, ¿sí? Pero ventajosamente, al menos en este curso, nosotros no vamos a trabajar con objetos de este tipo. Como ya les había mencionado antes, a lo mucho, definiremos por ahí un par de variables, pero para que se muestren como mensaje, nada más. Pero no es de interés nuestro trabajar con objetos que almacenen texto. ¿Estamos? Entonces, por ese lado, no habría ningún inconveniente. En lo otro que les había comentado, claro, aquí rápidamente lo hemos solventado, ¿sí? En este caso, le estamos pidiendo al usuario que ingrese el valor de 1, 2 o 3, en lugar de los valores que en principio teníamos, A, B o C. Pero claro, si funcionó con char, si en buena hora, podríamos hacer uso también de aquello, ¿no? ¿Sí? De que el usuario al final ingrese A, B, C o el caso que sea, ¿sí? La opción que desee para ejecutar uno u otro programa. ¿Sí? Entonces, ¿tienen alguna otra duda? No. Perfecto. Listo, pues.